Buenas, mi nombre es Cristina Aranda Sánchez, soy técnico superior en anatomía patológica y citodiagnóstico, también soy técnico superior en laboratorio clínico y biomédico y recientemente este año he obtenido el título de curso de especialización de cultivos celulares, así voy a hablaros de la dominación de los cultivos celulares. Vamos a empezar con una pequeña introducción para que sepáis qué son los cultivos celulares y entrar en el tema. Vamos a ver qué tipo de cultivos celulares existe, centrándonos en los cultivos celulares primarios. Vamos a ver qué tipo de crecimiento tienen estas células y voy a contar un poco mi experiencia en este máster o curso de especialización en cultivos celulares, viendo los módulos, salidas profesionales, aplicaciones y cómo es trabajar o qué peculiaridades tiene un laboratorio de cultivos celulares. Así vamos a pasar al primer punto. ¿Qué son los cultivos celulares? Bueno, pues un conjunto de técnicas que permiten el mantenimiento de las células in vitro, manteniendo al máximo sus propiedades fisiológicas, bioquímicas y genéticas. Es decir, nosotros queremos que las células estén lo más cómodas posible. Entonces hay que intentar que in vitro, es decir, artificialmente por así decirlo, tenga todas las comodidades que podían tener in vivo, es decir, de donde las extraemos, por así decirlo. Entonces son un sistema básicamente experimental in vitro en el cual se cultivan células, ya sean procariotas o eucariotas, en un ambiente controlado en un laboratorio, porque nos interesa. La mayoría de las células utilizadas en los cultivos celulares se derivan de tejidos de animales o humanos, aunque también existen en el mundo vegetal, claro, podemos obtenerlos de vegetales, que se aíslan y se cultivan en un medio de cultivo artificial, que contiene una serie de características que según algunas son siempre fijas y otras, según el tipo de célula o lo que queramos estudiar, pues se van a incorporar o no. Pueden tener nutrientes, factores de crecimiento y otros compuestos necesarios para el crecimiento celular, de apoyo para sobrevivir. Y se cultivan en una placa Petri, en un frasco Rose o en similares. Así se suele utilizar para estudiar las propiedades y la función de la célula en ambiente aislado y controlado. Luego invitan a los científicos a investigar enfermedades, descubrir nuevos tratamientos y está ahora en auge, porque está siendo un sustituto de los animales de experimentación, ya que esto por política ética se están dejando para lo indispensable. Entonces tiene unas ventajas, como puede ser motivaciones éticas, economía, control del entorno y caracterización. Tiene también una gran desventaja, que puede tener variabilidad genética, necesita un personal muy cualificado, unas instalaciones concretas y sobre todo la contaminación. Pero bueno, está dando unos buenos resultados. Es una técnica bastante novedosa y da muchos beneficios. Así vamos a ver los tipos de cultivos celulares que tenemos. Se distinguen 4 básicamente. Tenemos los cultivos de órgano, que se coloca el órgano sobre una rejilla situada en la interfase líquido-gas de un medio del que obtiene los nutrientes y al que puede liberar los desechos. Este tipo de cultivo permite mantener al menos en parte la arquitectura característica del tejido in vivo. Se conservan las interacciones histológicas y gracias a ello este tipo de cultivo permite mantener los tipos celulares, ¿vale?, diferenciados, que tienen una misión, por así decirlo, por lo que representa una buena semejanza del tejido de origen. Sin embargo, no crece mucho porque la proliferación, su crecimiento celular se limita a las células de las periferias y no se puede propagar, expandir. Entonces necesitaría un nuevo plante, que básicamente es otro fragmento de tejido, para cada experimento, y eso es mucho trabajo y material. Tenemos después el explante primario, ¿vale?, que es el segundo, que se coloca un fragmento de tejido de órgano en la interfaz sólido-líquido de un soporte de vidrio o de plástico y las células se adhieren a la superficie y las células de la periferia del explante, del trocito, pueden migrar y proliferar, ¿vale?, para su de soporte. Luego tenemos un tercer tipo, que son los cultivos tridimensionales, ¿vale?, que el crecimiento lo que hace básicamente es lo más parecido a in vivo, trayendo muy buenos resultados porque crecen con sus interacciones y estructuras tridimensionales sujetos a una matriz tridimensional y está teniendo muy buenos resultados, sobre todo en formación eso de vivo de tridimensional. Así hay dos tipos, básicamente histotípico y organotípico, que se diferencia. Que organotípico, pues varios tipos de células interaccionan entre sí y para parecerse lo más posible al original, que es nuestro objetivo. Histotípicos son cultivos de un solo tipo de célula que consiguen alcanzar una elevada densidad, una elevada concentración de células, que es tal como ocurre en un tejido de histotípico. Y tenemos los cultivos celulares primarios, que es el típico de cultivo más utilizado, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente para profundizar un poquito más. Se puede obtener a partir de esos desplantes primarios o de suspensiones de células disgregadas. La disgregación, es decir, el machaque de las células, para obtenerla se realiza por métodos enzimáticos, utilizando una enzima, o mecánicos, pues por ejemplo, machacándola,
técnicas más mecánicas. En estos cultivos se pierden las interacciones célula-célula y las interacciones de la célula con la matriz extracelular, ¿vale? Y entonces las células de todas formas son capaces de proliferar, ¿vale? La población celular crece notablemente. Cuando las células ocupan toda la superficie disponible, ¿vale? Que están ya, decimos que está confluente y necesita pues hacer un cambio de medio, que significa pues meter otra vez los nutrientes que hemos dicho que le hace falta. Y también se le hace un subcultivo base, que es pasarlo a otro frasco, ¿vale? O placa Petri en este caso en el ejemplo. Y se crean líneas celulares que puede ser finita o infinita. Finita van a morir, van a tener un fin de vencimiento. Infinita pues tienen cambios genéticos que hacen que nunca mueran, ¿vale? Así, el tipo de crecimiento que nos podemos encontrar de estas células, ¿vale? Son en monocapa, en suspensión y tridimensional. Monocapa son las células que crecen adheridas sobre un soporte sólido, que puede ser plástico o vidrio. El encajar sustrato es un requisito para la proliferación celular y es un método utilizado para las células normalmente, excepto las hematopoyéticas, ¿vale? Las de la sangre crecen en otro tipo. Y cultivo en suspensión, ¿vale? Que se encuentran dispersas en un medio y no tienen anclaje, entonces su crecimiento no depende del anclaje. Este tipo de cultivo se utiliza para las células hematopoyéticas, células madre, linajes celulares transformadas, modificadas y células tumorales que son cancerígenas. Y las tridimensionales ya las hemos visto, que son en esa matriz tridimensional, que es lo más parecido a in vivo. Ya voy a concentrarme un poquito más en el máster de cultivos celulares, que es un máster básicamente, es un curso de especialización, que es un programa de educación que brinda una capacidad y un entrenamiento intensivo y enfocada en el cultivo, en el estudio y la manipulación de células en un ambiente de laboratorio. Este tipo de curso está destinado para profesionales superiores que posean el ciclo superiores que podéis ver en pantalla, ¿vale? Y va por nota el acceso como una FP normal. También valen títulos de planes antiguos y equivaldría como a un máster de universitario de grado, es como un posgrado de la FP. De la familia profesional de química y la duración son 600 horas, ¿vale? Uno de los que más horas tiene porque están entre 300, 600 los otros cursos de especialización. Yo concretamente lo he estudiado en Málaga, aunque tengo constancia que hay en otras provincias, y en mi caso ha sido en el curso escolar 2022-2023 y ha sido dual, ¿vale? De todas formas tienes finalmente unas asignaturas que vamos a comentar aquí y tienes tu formación de centros de trabajo, ¿vale? Tus prácticas finales. Aquí aprendes todo lo relativo a cultivos celulares, desde las aplicaciones, las normas, técnicas complementarias, es decir, sales hecho un maestro en cultivo y tienes las habilidades y los conocimientos prácticos para llevar a cabo experimentos y manipular células en un entorno de laboratorio. Desempeñas y avanzas en tu profesión. Salidas profesionales tiene múltiples, ¿vale? Desde investigación, biomedicina, biofarmacéutica, biotecnología, incluso en industrias alimentarias. Las salidas profesionales son bastante elevadas. Las aplicaciones también son muy diversas, o sea, ahora mismo está de moda la ingeniería de tejido, ¿no? Para grandes quemados, injertos, producción de tejidos con estas tridimensionales en piel y cartílago, también farmacología, interacciones, fenómenos, resistencia, inmunología para ver los anticuerpos, genómica, interacciones célula-célula, incluso en actividades intracelulares como la transcripción del ADN. ¿Cómo se trabaja básicamente en un laboratorio? Pues este laboratorio, la condición que tiene es que tiene que ser técnica de asepsia y esterilización para mantener un ambiente libre de contaminación, porque vamos a preparar medios de cultivo, vamos a sembrar células, vamos a mantenerlas, subcultivarlas, crear un banco de células, es decir, todo lo relativo al manejo de células y podemos hacerles daño o una contaminación, que es el principal peligro que tenemos aquí. Entonces, el mantenimiento de los cultivos es esencial tener resultados precisos, confiables, reproducibles y que no se contaminen. Entonces, para ello, el laboratorio tiene que estar localizado en un sitio estratégico, utilizar maquinaria y equipo cualificados, como puede ser, por ejemplo, la cabina de seguridad para evitar que no haya contaminantes, las EPI lo máximo posible. Aquí tener una metodología de protocolos y de trabajo muy reproducible, es decir, todo muy controlado y ser muy ordenado en este tipo de trabajo, pues las células te lo agradecerán. Así, por lo tanto, muchísimas gracias por tu atención. Si queréis saber más sobre este mundillo, porque la verdad es que es un poco intenso, interesante y novedoso, tenéis por aquí mi LinkedIn y aparte mi blog personal donde trato de temas diversos y bueno, aquí está todo. Muchísimas gracias.